Hola, bienvenidos a este blog, a este video que es una especie de diario personal. Están viendo de fondo mi perfil de Facebook por si me quieren buscar y no nos conocemos, aunque está dirigido más que nada a la gente que sí conozco, como un modo distinto de interactuar, además de escribir posteos en esta red. Estamos en el tercer día, habiendo completado el tercer día, creo, de cuarentena. Ya, a pesar de que empezó hace poco, es difícil llevar la cuenta. Los días son bastante parecidos unos a otros. Hoy es 23 de marzo del 2020, son la 1:25 de la mañana y se escucha poco en la calle. Hay casi un silencio total, salvo por el paso infrecuente de algunos autos que todavía circulan y las conversaciones que de vez en cuando se escuchan de los vecinos que están en algún balcón cercano. También se escuchan los ladridos de los perros por momentos. Raro para mí porque en esta habitación suelo escuchar un montón de ruido por el tráfico. Es una calle muy transitada. Bueno, lo primero que quiero mostrar es este sitio, que lo consulto cada 5 minutos prácticamente, que tiene las estadísticas de los enfermos de coronavirus de todo el mundo y los, las personas muertas y las recuperadas. Hay estadísticas, acá tenemos primero un gráfico de todos los casos mundiales, digamos, de el número de casos y el número de muertes. En los dos casos se ve esta última parte exponencial, que es la que asusta. Y debajo está la tabla de posiciones en la que nadie quiere estar en los primeros puestos, que actualmente lo tiene China, que por suerte, no por suerte, sino por las medidas que están tomando, han visto la desaceleración en el número de casos. Pero bueno, hasta ahora vienen primeros. Les cuento qué es lo que muestra la tabla. Lo que están viendo es los países ordenados de acuerdo al número total de casos, esta columna. Después, el número de casos nuevos, que no sé bien cada cuánto se actualiza, no es una actualización diaria. Después, el número total de muertos desde el inicio de la pandemia, el número de nuevos muertos desde la última actualización, el número total de personas que se recuperaron de la enfermedad, el número de casos activos actualmente, el número de casos de los activos, los que son críticos o serios, y el total de casos sería el total de casos en la primera columna dividido el número total de habitantes, que como la población china es muy grande, muy alta, entonces este número es relativamente bajo para China, pero es muy alto, por ejemplo, para Italia, que es la que está atravesando en este momento la peor situación porque como todos saben, no están pudiendo frenar la escalada de casos nuevos y la cantidad de muertos que tienen. Esto se actualiza permanentemente. De hecho, recién estaba viendo que la última, hace un rato, hace 13 horas, publiqué acá, 14 horas, Italia tenía 53.500 casos y ahora tiene 59.000. O sea, 53 a 59, 6.000, 5.500 casos nuevos en 14 horas, en un poco más de medio día. Así que la situación está muy muy complicada. El total de muertos pasó de 4.800 a 5.400. El horror total. No me gustaría estar en Italia ni ser un médico italiano o un enfermero italiano. Y bueno, si entramos a los links de cada país, nos da más información. Acá está marcado Alemania porque estuve entrando, me llamó la atención la diferencia entre el número total de casos que tienen, que son muchos, y la baja cantidad de muertos. Entonces lo estuvimos discutiendo. Cuando mostré esto, yo decía que Alemania estaba quinto, sigue quinto, ¿no?
3, 2, 5, sí. Cambiaron las posiciones. Estados Unidos superó a España. Pasó a la tercera posición respecto de 14 horas atrás. Bueno, y como les decía, si entramos en Alemania, que tiene muy buenos números relativamente, por la cantidad de casos, muy pocos muertos. Bueno, acá pueden ver dentro de cada país entonces las gráficas propias en formato lineal o logarítmico. El número, bueno, cada una de las gráficas correspondiente a los datos que se ven en la tabla que veíamos recién. Algunas cosas más. Y acá información de las actualizaciones. Así que si les interesa algún país en particular, algunos tienen la posibilidad de ver estas estadísticas más desarrolladas. El caso de Argentina, ahora vamos a buscarlo. No, todavía no sé si en algún momento van a aparecer, pero por ahora no tenemos. No hay link, digamos, para ingresar. Tenemos los datos actuales de 266 casos y 4 muertos. Bueno, así que se pueden dar una vuelta por acá. Si por ahí en algún momento se sienten relajados y están disfrutando de la vida, entonces pueden venir a chequear los números de Italia y España, y en unos días los de Estados Unidos ya los pueden estar viendo para asustarse, igual que los de Inglaterra, porque las políticas que decidieron de protección vienen sumamente atrasadas. La población no parece estar al tanto de lo que está sucediendo, o no tienen miedo, o piensan que están blindados de alguna manera por pertenecer, quién sabe a qué círculo de ciudadanos. Desconocemos esa información, pero bueno, los números están creciendo de manera exponencial. Uno mira esta tabla con la expectativa de poder encontrar en esta sopa de números alguna indicación de qué políticas han implementado los países que podamos copiar para mejorar nuestra performance en el futuro cercano, o qué cosas hacer distinto de los países que han hecho mal las cosas. Pero hay que tener en cuenta que los números, si bien no mienten, hay que analizarlos con mayor profundidad, no son tan transparentes las conclusiones que el análisis que uno puede hacer mirando estos números, porque el modo en que está construida la tabla, en que se recopilan los datos de cada país, son diferentes, y eso hace que esté distorsionada de algún modo la tabla, ya que por ejemplo en Alemania, eso me lo señalaban mis contactos en el posteo que había hecho, uno de los motivos por el que tiene una baja cantidad de muertos respecto del total de casos es porque está detectando más casos que otros países no están testeando. Es decir, Alemania testea un mayor número de su población, entonces encuentra más casos de personas infectadas que, por ejemplo, Italia. Probablemente en Italia este número no sea cierto, sino que sea un número mayor que nos está descubriendo porque el Estado no lleva adelante una política de testeos más multitudinaria. Entonces el porcentaje que arroja el número de muertes por el número total de casos es mucho peor en Italia que en Alemania. A pesar de que sean las mismas las medidas que se tomen en los distintos países, los resultados van a ser diferentes por las características dispares de las poblaciones en cada uno de estos distintos lugares. No es lo mismo implementar una cuarentena en Alemania que acá en Argentina. De hecho, en Alemania no están aplicando cuarentena, tal como me señalaban mis contactos. Es en realidad una prohibición de salir, acá me lo señalan. Prohibición de salir a las calles, el transporte público y privado sigue funcionando, siguen yendo a trabajar
y a ejercitar a las plazas, a hacer ejercicio. Lo que sí tienen es un sistema de detección temprana y un sistema de salud preventiva obligatorio. Es decir, tienen la obligación de hacerse revisiones médicas una vez al año. Mi hermana vive allá y justo hoy hablábamos de eso. Bueno, no tienen cuarentena total, pero si la tuvieran, el resultado sería notoriamente diferente del de Argentina, porque acá una parte importante de la población no tiene ingresos asegurados como para poder vivir encerrados en sus casas durante el tiempo que dure el aislamiento obligatorio, que en un principio es de 15 días, pero todos sabemos que se va a extender mucho más. Así que, bueno, en ese sentido tampoco podemos usar la tabla y la comparación con otros países tan linealmente. Bueno, acá en Argentina pasan también estas cosas que les voy a mostrar. Este es un video. Es son unos policías que están en la puerta de un supermercado y la gente no está respetando la distancia. ¿Hijo? No tiene. Listo. 2 metros de distancia, por favor. Señora, yo tengo diabetes. Señora, no salga de su casa si tiene diabetes. Bueno, mande a otro. No puede, si no tiene que venir de 8:30 a 9:30 que va a tener prioridad. Tiene que entenderlo, no es chiste lo que está pasando. No hay cura, no hay camas en los hospitales, no hay nada. ¿No se dan cuenta que en otros países se muere la gente por hacer esto? ¿Qué somos, tan boludos como nosotros? ¿Ustedes se piensan que le da gracia que nosotros tengamos que venir a trabajar? Entiéndanlo, no se puede estar en la calle. No se puede estar en la calle. Les piden que salgan uno y salen en pareja. Esperen a su marido en su casa, a su esposa en su casa y quédense 14 días en la casa. Pero tiene que salir uno solo por familia. Uno solo tiene que salir por familia. Entiéndalo, 2 metros de distancia, 2 carritos de distancia, si no se cierra el supermercado. ¿Ok? A ver, tengo que venir a hablar así, la gente les tiene que hablar así. ¿Se puede responder? No. No, vino a comprar, hizo la fila, está a 2 metros de distancia, tiene barbijo, tiene anteojos. Bueno, señora, no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es que la gente que trabaja acá trabaje como corresponde, en orden y con prolijidad. Si no, no se puede trabajar. Mi responsabilidad es llevarle el alimento a Está bien, haga la cola, señora, a 2 metros de distancia. Y mirá, yo hace de las 4:30 de la mañana y tengo que explicar esto todo. Porque dejaban entrar. Quédese tranquila, no. Ahora vino usted, está bien, Listo. muy bien, y lo aplaudo. No me aplauda, señora. Aplaudan ustedes si hacen caso. Si no hacen caso se van a morir. Es literal. No hay chiste, no hay cama, no hay respirador, no hay nada. No hay cura. Bueno, intenso. Es raro cuando la policía es la que aporta racionalidad. El descuido de mucha gente respecto de las medidas de prevención no son patrimonio exclusivo de Argentina, como muchos de nuestros compatriotas creen. Estaba buscando noticias y está esta de Evangeline Lilly, que es la actriz de Lost, que como que no le da importancia al coronavirus y dice que no va a respetar la cuarentena. Hizo un posteo en Instagram donde le llovieron críticas, que es en donde cuenta que llevó a los hijos a hacer gimnasia, que se lavaron las manos antes de entrar y que bueno, están jugando y riéndose y bueno, business as usual, como que sigue todo como siempre. Bueno, y a pesar que nosotros creemos que somos los únicos que no respetamos las medidas de aislamiento, porque somos un país atrasado, acá tenemos noticias de Estados Unidos en donde vemos, esto está ocurriendo ahora, es en el medio de la pandemia, la gente no está respetando ninguna medida de autoaislación. Son las fiestas del Spring Break y la juventud sobre todo prefiere arriesgarse y si les toca tener el corona, van a tener el corona, con tal de no perderse la fiesta. Así que bueno, en ese contexto, ver estos videos, acá tengo otro. Esto es, me parece que en Paraná
si no me equivoco, vienen unos policías en moto pidiéndoles de la peor manera a unos pibes que andan por la calle, cosa que no deberían estar haciendo, pero bueno. Entonces los están corriendo en moto y vemos lo que sucede. ¡Todos a su casa! ¡Vamos, carajo! ¡Adentro! ¡Usted también, señora! ¡Todos adentro! ¡Todos adentro! ¡Vamos! ¡Cuarentena! ¡Es una cuarentena! ¡Esto no vacaciones! ¡Vamos, vamos! Volviendo un poco a la discusión del principio sobre las cuestiones de la diferencia con países como Alemania, les recomiendo leer este artículo que me pasaron. Coronavirus, los crueles números del probable impacto en la Argentina y en Santa Fe. Por si todavía estamos por si estamos faltos de conciencia sobre lo que seguramente o lo que posiblemente nos puede ocurrir si no extremamos las medidas de precaución. Así que bueno, este artículo está bueno, y como para tener una idea de los números de la situación de la salud en la provincia de Entre Ríos y en la Argentina, también está muy bueno este artículo. Voy a dejar los links, supongo, en la descripción del video para que puedan acceder. Acá dice van a poder encontrar la cantidad de camas, recomendaciones de la OMS en ese sentido, cuántos respiradores hay en la provincia, etcétera, etcétera. No es muy larga, pero tiene muy buenos datos. Bueno, qué sé yo, quedan 8 millones de cosas para discutir. Es notorio que la vida no va a ser igual después de esto que nos está pasando. Es una oportunidad para replantear un montón de cosas. Vamos a poder analizar muchísimos aspectos de la vida humana sobre la Tierra, teniendo en cuenta la disminución de la contaminación que se produjo en estos días por la detención del aparato productivo a nivel mundial, la situación de los sistemas de salud, cómo viven y sobreviven las personas en los distintos lugares del mundo, cómo nos necesitamos, digamos, para vivir, porque si, por ejemplo, estamos comprobando que si una enfermedad de estas características empieza a afectar a un sector, rápidamente se puede contagiar al resto y sin ningún tipo de barrera respecto de la situación económica de cada uno. En ese sentido es una buena noticia saber que estamos obligados a cuidar de los otros para cuidar cuidar a los otros para cuidarnos a nosotros mismos. Y el hecho de que todos podamos entender eso quizás nos da una posibilidad de no extinguirnos próximamente como según las noticias nos indican que va a suceder, y no por el coronavirus, sino por las formas de producción del capitalismo. Bueno, quedan muchas cosas más por decir, muchas noticias para compartir, muchos memes, muchos videos. Quizás alguno se inspira con a partir de esta transmisión y se pone en contacto conmigo, y la próxima, en vez de un unipersonal, charlamos online y armamos algún tipo de video compartido. Así que están invitados a contactarme, a visitar mi perfil de Facebook si no son contactos y este video les llega. Y bueno, nos estaremos viendo si no nos morimos de coronavirus en los próximos días. Hasta la próxima.